Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con el doctor Aníbal Fernández para vivir mejor con la prevención, el control y el tratamiento de la diabetes. ¿Cómo te va, Aníbal? Bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Gracias por la bienvenida. Como siempre es un gusto estar un ratito con ustedes. Y a veces nos tocan buenas y a veces nos tocan malas. Bueno, sí, es así, lamentablemente. Y en el día de hoy vamos a hablar de un problema que se está produciendo en este momento, sobre todo con los pacientes afiliados a PAMI. Y que tiene que ver directamente con el tema que nos ocupa, que es el tema de prevención, de atención de la diabetes y las necesidades que tienen ellos y que no se les cumplen. Esto no es de ahora, no viene de ahora, ya viene de hace un tiempo, pero se ha agudizado en los últimos meses. Esto comenzó en agosto, septiembre del año pasado, y en este momento la situación es bastante complicada, por eso lo queremos tocar e informar más o menos a la gente de lo que está sucediendo. Argentina es uno de los primeros países en el mundo, en una estadística de países, en tener una legislación sobre la diabetes tan clara, tan precisa, tan simple de entender, que cubre la totalidad de la medicación que un paciente con diabetes debe tener. Pero no solo eso, sino que además cumple con la entrega de los elementos necesarios para los autocontroles. Es decir, estamos en las tiras reactivas, estamos en las agujas para las lapiceras, estamos en las lancetas para hacerse los famosos pinchacitos en los dedos, para extraer la gota de sangre que permite medir la glucosa del momento en que se hace. Tema fundamental si lo hace. Hasta ahí todo vendría bien. El problema está en que la ley establece con toda precisión que las obras sociales, las prepagas y las instituciones del Estado deben proveer a los pacientes la totalidad, el 100% de esos medicamentos y de esos elementos para el autocontrol. Hasta ahí queda claro el tema. Perfecto. La situación que se plantea es que ha habido una especie de revolución en este aspecto de las entregas de medicamentos, estableciéndose algo que no dice la ley. La ley dice, de acuerdo a la prescripción médica conforme a las necesidades de los pacientes. Y PAMI ha dispuesto que ellos pueden modificar la prescripción médica del médico que lo atiende, de su médico de cabecera, de su diabetólogo, diciendo cuánta es la proporción de insulina que debe utilizar en el tiempo para lo cual le provee la medicación, la cantidad de agujas, la cantidad de lancetas y la cantidad de tiras reactivas. ¿Qué tenemos que aclarar con esto? Que la diabetes es una enfermedad crónica, no es una enfermedad como una gripe, donde yo le puedo dar antibióticos, yo no, porque no soy médico, pero el médico le puede dar antibióticos a ese paciente y puede calcular esos antibióticos que lo tome 7 días, 8 días o 10 días, y con eso se acabó el problema. Acá es constante y la variación de la enfermedad es tan impredecible que nunca se puede determinar si un paciente va a necesitar más, va a necesitar menos, va a necesitar más tiras reactivas, hacerse más mediciones por día y utilizar también las agujas como corresponde, que son una por aplicación o a lo sumo una por día. Y las lancetas con un poco más de elasticidad.
Bueno, esto es lo que está pasando hoy con nuestra gente de PAMI. Ahora, esto es una medida de achicamiento puro, porque evidentemente va por ese lado, sin importar las consecuencias a las personas que tienen o que poseen esta enfermedad. Exactamente, es exactamente como vos lo decís. No hay un elemento que pueda sostenerlo y se está violando una ley que es precisa, clara, simple, sencilla y que condiciona directamente al Ministerio de Salud, que es quien es la autoridad de aplicación. Entonces, en este momento PAMI decide, sin conocer al paciente, cuánta insulina tiene que tomar, haciendo caso omiso de lo que dice el médico de cabecera, su diabetólogo, con la necesidad que cada paciente tiene. Como decía un profesor mío en la facultad, no había nada más parecido a un japonés que otro japonés, eran dos japoneses distintos. Entonces, en este caso, aunque quiera ser malamente gracioso lo que dije, simplemente lo que quiero establecer es que nadie puede conocer a un paciente con diabetes más que su diabetólogo, que es quien lo lleva, que es quien le marca los controles, que es quien le marca las dosis de insulina, y eso se puede subir o bajar de acuerdo a las necesidades del paciente en cada momento. Entonces, estamos pasando por una situación grave, con consecuencias graves. Lo que daña la diabetes no se puede recuperar. La verdad que es bochornoso esto, porque, esto me hace acordar aquella decisión que se había tomado también desde el PAMI con aquellos medicamentos que para los jubilados cubre en un 100%. También había dispuesto el PAMI a libre albedrío qué medicamentos eran los que iban a ser cubiertos por ese 100%, cuando en realidad si ya hay una lista, evidentemente es la que en general los jubilados reciben, y acá es la misma historia. Acá el PAMI se mete sobre la salud de una persona con diabetes, indicando qué cantidad de insulina, qué cantidad de otros elementos como lo que vos vas a... Efectivamente, vas manifestando, cuando en realidad claramente es algo que siempre lo contás. Yo creo que en cada contacto que tenemos, vos bien lo decís, cada paciente es distinto en relación a esta enfermedad, y no hay, digamos, una teoría de que debe recibir tantas dosis de insulina por mes. Eso no se sabe, eso se va modificando permanentemente. Claro, aparte cada paciente en sí mismo, no comparable con otro, sino no es comparable con él mismo. Claro. Él puede tener hoy un estado y puede haber tenido una infección, puede haber tenido un resfrío tan normal en esta época, puede haber tenido una crisis nerviosa por algún problema propio de la edad o simplemente por algún disgusto, y eso modifica la necesidad de las aplicaciones y la dosis. Entonces no es posible hacer lo que están haciendo y están trabajando en contra de lo que es el plan nacional, no solo para diabetes, sino para todas las enfermedades crónicas con estas características que necesitan una medicación precisa de acuerdo a una prescripción médica adecuada. Ya te pregunto como abogado, digamos, ¿habrá allí seguramente alguna presentación en general de alguna asociación o de alguna entidad como para marcar esta situación que realmente es compleja? Se está haciendo, hay ya unos formularios de reclamos y nos llaman a la radio los lunes, con todo gusto, y nos dan los datos, con todo gusto le enviamos el formulario de reclamo que tienen que presentar, y después, bueno, están todas las actividades, todas las asociaciones que tienen en todos los casos asesoramiento legal, dedicadas a la diabetes, que también le damos la información si la requieren, y con eso se puede comenzar a trabajar el tema. Si se aprieta, realmente los zapatos van a entrar como corresponde. Acá hay un problema de no poner en marcha ese principio de no se queje si no se queja. Entonces, bueno, en este caso hay que quejarse para ver si las cosas vuelven a su cauce normal. Pero la realidad es muy triste y tienen que ir y volver
a los médicos, a los consultorios, a los hospitales, a las clínicas, a donde tengan que ir para dar todas las explicaciones. Y es gente que no tiene medios suficientes, es gente que tiene muchos años en algunos casos y que en otros casos también no tiene quien los haga por ellos y tienen que hacerlo solos. Sí, pareciera que la culpa de que haya que entregarle una importante cantidad de medicamentos a los diabéticos son los propios diabéticos. Sí, claro, esa es la idea, me parece. Entonces, como vos decís, es ni más ni menos que un achicamiento forzado. Gracias, Aníbal, por esta información que la ponemos sobre el tapete, que nos acercás, que no ha tenido todavía una importante repercusión. Estaría bueno que se empiece a hacer eco para que finalmente no se aplique este achicamiento forzado. Gracias, Aníbal, como siempre. Igual a vos, y bueno, nos estamos viendo, seguimos escuchando el programa. Gracias, un abrazo. El doctor Aníbal Fernández, cuánta información nos ha dejado en relación a esto. Es una vergüenza que pase esto, ¿no? Como si se realizara una maniobra de medicamentos para personas que padecen diabetes, una maniobra, digo, de llevarse los medicamentos, de revenderlo, qué sé yo. Me cuesta creer que se haga un achicamiento sobre estas cuestiones. Hay que hacer achicamientos sobre otras cuestiones donde hay malversación de fondos, donde el dinero no se utiliza como corresponde, pero meterse con la salud y con los medicamentos. Ya hubo una aproximación con los jubilados, con aquellos medicamentos que se cubren el 100%, ahora se va sobre los diabéticos. Qué mal, ¿no? Porque quien dirige el PAMI era un hombre que recuerdo cuando era candidato a intendente de Almirante Brown, hacía muchas de las reuniones para que lo voten en, por ejemplo, los centros de jubilados. Él en su condición de médico hablaba que quería un hospital público ejemplar, que quería que la gente vaya al hospital y que sea atendida y que la gente no duerma o no sea internada en los pasillos de los hospitales públicos. Bueno, pero me parece que el PAMI, que es la obra social más grande de la República Argentina y que además de ser la obra más grande de la República Argentina, la obra social más grande, actúa sobre la gente que mayor edad tiene, que mayores inconvenientes de salud tiene, que mayores necesidades de que se los ayude tiene, y evidentemente aquel presagio que tenía en su condición de candidato a intendente no lo está cumpliendo en su rol de presidente del PAMI.